¿Qué pienso del nuevo grupo étnico al que se le está empezando a culpar de todos los chinos en absolutamente todos los países occidentales? Bueno, no creo que en absolutamente todos los países occidentales, porque aquí no estamos culpando a nadie. Y me vendieron unos compañeros chinos muy amables, me vendieron el papel de Navidad y los adornos para los regalos de la familia. Lo que pasa es que Donald Trump es tremendamente racista y decidió atacar a China como parte de su campaña electoral, y luego vino la mala suerte de que el virus SARS-CoV-2, culpable de la COVID-19, pues procedió de China, ¿no? O fue detectado por primera vez en China. Entonces, pero no es nada nuevo. Siempre habrá resquemores contra ciertos grupos étnicos movidos por una derecha a la que le conviene. En España es mucho más tremendo en este momento ser un ciudadano árabe. Ser un ciudadano árabe es vergonzosísimo según Vox. Y según Vox, todos los árabes son ladrones y todos los chicos árabes son unos delincuentes juveniles del copón. Son sobre todo los que vienen no acompañados, que emigran del norte de África hacia España y vienen sin familia y son menores de edad, los menores no acompañados, los menas, que han tratado Vox de convertir mena en un adjetivo que indica a un joven delincuente. Los menores no acompañados no son delincuentes todos, y si hay delincuencia no es porque sean menores procedentes de países del norte de África, sino es porque necesitamos quizás educarlos mejor, quizás mejores sistemas, quizás mejores formas de atender a los jóvenes que están institucionalizados, y no solamente a los menas, sino a todos los niños en España, y esto lo puedo decir por experiencia propia, que los centros de acogimiento de los niños, de los centros que institucionalizan a niños huérfanos o que se les ha retirado de sus familias, pues sus familias eran infiernos, etcétera, etcétera. Se hace tantísimo por esos niños. Los educadores que yo conozco trabajan tan dedicados al bienestar de esos niños. Se piensa hasta en lo último como en darles un dinero, una pequeña cantidad a la semana, su paga, su domingo, su mesada, como le quieran llamar. Y sin embargo no es suficiente para sustituir ni todas las necesidades de los niños, ni mucho menos el cariño y el calor de una familia. Tenemos que hacer mucho más al respecto, pero necesitamos para eso más recursos, y para tener más recursos tenemos que cobrar más impuestos, y para cobrar más impuestos tenemos que superar a los hijos de Ayn Rand y a la derecha, que lo único que desea es que los pobres se mueran de hambre sin gritar demasiado porque molestan, mientras los ricos están comiéndose sus langostas con caviar. Así que siempre se buscará a un chivo expiatorio, por desgracia, mientras no nos demos cuenta de que todos somos exactamente iguales y que las diferencias superficiales que nos distinguen son tan profundamente irrelevantes en lo humano que no hay que prestarles atención. Y en ese sentido hay una anécdota que yo recuerdo mucho de una amiga. Había dos niños que eran muy amiguitos aquí en España. Habían crecido juntos y un día mi amiga le preguntó al niño: oye, ¿tu amiguito el negro? ¿Cuál negro? ¿Tú tienes un amiguito negro? No, yo no tengo un amiguito negro. Sí, ¿cómo no? Con el que fuiste el otro día a patinar. Pero ese es Joaquín. Pues no es negro, es Joaquín, es mi amigo. Puedes no ver eso, puedes no ver que tu compañerito tiene la oreja chueca, puedes no ver que tu compañerito es visco, puedes no ver que tu compañerito tiene el pelo un poco más claro, un poco más oscuro, los ojos un poco más rasgados, un poco menos rasgados que los tuyos, y puedes ser totalmente ciego a esas diferencias superficiales, como lo era este niño que decía que no tenía ningún amiguito negro, porque su amigo era Joaquín, pero era Joaquín y nada más. Mientras no acabemos con eso, pues habrá que seguirlo combatiendo, habrá que seguir combatiendo el racismo, sin caer en el otro racismo, que es acusar a todos los blancos o a todos los chinos de perseguir a los musulmanes, o a todos los musulmanes de matar a gente, o a todos los budistas de perseguir musulmanes, como ocurre en Myanmar, etcétera, etcétera. Es decir, no hacer la misma generalización estúpida que hacen ellos, sintiéndonos moralmente superiores.